Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Hugo Romero Fernández. Soy fisioterapeuta, egresado del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Soy especialista en fisioterapia deportiva, terapia manual, terapia acuática y actualmente cuento con un máster en ecografía musculoesquelética. Y también soy el fundador de la clínica PhysioSport Recovery e instructor oficial de la formación Mobility Floss del grupo Bifisio Internacional. El día de hoy pues quiero agradecer la invitación del grupo Serfisio para participar en este primer congreso online que pues ha reunido a muchos de los colegas de trayectoria internacional para poder estar presentes en estos días y poder participar en este congreso, que pues evidentemente con pues esta situación de salud, este problema de sanidad por el coronavirus, nos ha hecho o nos ha invitado a hacer otro tipo de formaciones para pues seguir en la capacitación continua, seguir aprendiendo día a día de pues grandes exponentes de la fisioterapia. Pues bueno, el día de hoy me honra el hecho de poder estar aquí para poder platicarles un poquito de esta herramienta Mobility Floss y el trabajo que estamos haciendo sobre el entrenamiento de la hipertrofia mediante pues esta metodología y que pues les sirva el día de hoy como una herramienta más para poder trabajar con los pacientes que ustedes atienden y pues de una otra forma poder ayudar más en estos procesos de rehabilitación para cada uno de nuestros lugares de trabajo y nuestros pacientes para los cuales nos debemos. Pues bueno, el día de hoy pues la invitación es a darles una plática sobre un tema que pues manejo, doy en las formaciones de Mobility Floss, y es el tema de entrenamiento de hipertrofia mediante la restricción del flujo sanguíneo mediante las bandas de compresión Mobility Floss. Esta técnica nosotros la llevamos a cabo, la implementamos en uno de los módulos de la formación de Mobility Floss, en la cual pues les enseñamos desde las cuestiones básicas de cómo se utilizan las bandas, cuál es la finalidad de la utilización de esta metodología. Y el segundo apartado, trabajamos todo lo que viene siendo terapia deportiva, rehabilitación funcional y nos metemos en este tema del entrenamiento de la hipertrofia. Es un tema bastante interesante, es un tema muy amplio porque pues evidentemente hay que trabajar como con muchas aristas de la prescripción del ejercicio y pues normalmente lo abordamos en un día entero, un día de formación en el cual pues le damos todas las herramientas a nuestros alumnos para trabajar con esta técnica, con esta metodología y poder hacer aplicaciones lo más certeras posibles. El día de hoy, pues bueno, les voy a dar una pequeña plática, una introducción de cómo se trabaja esta metodología. Y pues sé que el tiempo es corto, sé que tenemos un tiempo como muy controlado para dar la plática y pues bueno, al final de la plática les pongo mis datos de contacto para que quien quiera saber un poquito más allá de lo que vamos a ver en la plática el día de hoy, lo podamos platicar. Estoy abierto a poder dialogar con cada uno de ustedes, colegas que nos están visitando el día de hoy, nos están viendo, y pues agradecerles la presencia en este foro el día de hoy. Pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Principalmente, pues bueno, vamos a iniciar con lo que es Mobility Floss. Mobility Floss es una metodología que nace directamente de la técnica Flossing. Como tal, pues bueno, es la metodología que nosotros utilizamos para la enseñanza del Flossing a nivel terapéutico. Y pues bueno, el Flossing como tal es una técnica relativamente nueva, bien, relativamente nueva porque pues se ha utilizado ya desde mucho tiempo, se han utilizado vendajes en el área de la fisioterapia, pero pues en la actualidad se ha
dado como un boom de esta metodología porque tiene muy buenos resultados. Esta metodología pues, va a utilizar vendajes compresivos reutilizables con la finalidad de mejorar la movilidad y la recuperación post-entrenamiento. Y otro de los objetivos principales es la reducción del dolor. Esta técnica, como bien lo menciono, es una técnica que relativamente nueva en el campo de la fisioterapia, pero pues bueno, en el área fitness, en el área deportiva, se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo y pues con muy buenos resultados. Bien, hasta hace algunos años se tenía poca investigación de la funcionalidad del flossing, de los efectos terapéuticos, y pues en los últimos años se ha empezado a trabajar más en este tipo de metodologías y empezar a hacer más investigación clínica y científica para tener el abordaje real de los resultados de esta metodología. Bien, como tal, pues bueno, el creador de esta metodología es el doctor Kelly Starrett. Él es el pionero en el uso del flossing, introduciéndolo a la fisioterapia y al fitness. Y tiene un libro muy famoso del doctor Kelly Starrett que se llama Becoming a Supple Leopard, que lo publicó en el 2013-2014 y es uno de los libros de fitness y de entrenamiento deportivo más vendidos en Nueva York en el año 2014. En este libro, pues, incorporó una metodología, la metodología que él tiene del flossing, que se llama Voodoo Flossing, como un método terapéutico para tratar a sus pacientes. Esta metodología, pues como ya les había mencionado, se utiliza en caso de dolores, en caso de limitación de la movilidad e inflamaciones agudas, y las bandas elásticas se colocan directamente alrededor de la extremidad afectada o de la zona de trabajo que presente pues, alguna limitación, inflamación o dolor, la cual siempre va a ir acompañada de movilización, ya sea pasiva o activa, dependiendo del cuadro clínico, dependiendo la etapa en la cual nosotros abordemos al paciente. Bien. El objetivo de la aplicación es mitigar el dolor, mejorar la movilidad, reducir la inflamación y acelerar los procesos de recuperación. Bien, el doctor Kelly Starrett fue uno de los pioneros en el uso de esta metodología y, pues bueno, con el paso del tiempo empezaron a salir nuevos autores que empezaron a trabajar con la metodología del flossing y empezó a trasladarse toda esta investigación del flossing en Alemania, en donde se le dio un mayor auge y pues en este momento pues es en donde existe el mayor número de fisioterapeutas que se encargan de trabajar con la metodología de flossing, en hacer investigación y hacer la parte de enseñanza de la técnica. Bien, el doctor Kelly Starrett pues lo utiliza en su clínica, tiene un centro fitness que se llama Mobility Watt y pues bueno, lo utiliza como una herramienta de trabajo para mejorar los rangos de movimiento, para mejorar los cuadros de dolor y también está utilizando esta metodología de la restricción del flujo sanguíneo como medio terapéutico para el entrenamiento de la hipertrofia. El diseño del mobility, prácticamente nosotros tenemos ciertas características que debe de cumplir cualquier banda y las nuestras, bueno, es el material de mobility se confecciona al 100% a partir de caucho natural. Bien, se presentan diferentes longitudes de aproximadamente entre 1,50 y 2 metros con 6 centímetros. Y en la actualidad estamos fabricando ya un mobility de 1 metro con 20 centímetros, que precisamente lo estamos utilizando para la metodología BFR. El espesor del material va a variar entre 1 a 1.5 milímetros. El grosor que nosotros manejamos en nuestras bandas es de 1.1, que vendría siendo una banda suave, y 1.3, que vendría siendo una banda mediana o intermedia. Estas bandas pues prácticamente las manejamos por grosor y se van utilizando de acuerdo a los cuadros clínicos de cada paciente. Bien, depende de la etapa aguda, la etapa crónica y las características de las lesiones o patologías que presentan nuestros pacientes. La anchura de la banda para aplicaciones en brazo y piernas y en el cuerpo, pues prácticamente son bandas estándar de 5 centímetros.
Y para articulaciones más pequeñas, como las manos o los dedos, se disponen de bandas más estrechas de 2.5 centímetros de anchura y un poco más cortas para tener buenas aplicaciones sobre las estructuras más pequeñas. Bien, como tal, pues bueno, la metodología de Flowzine pues se enfoca directamente en trabajar como estos puntos muy específicos que viene siendo el dolor, viene siendo las restricciones de movimiento y los procesos inflamatorios. Desde hace algunos años, aproximadamente 3 años, se empezó a utilizar esta metodología para una técnica que se conoce como Blood Flow Restriction y que nosotros la manejamos en nuestras formaciones como BFR. Y pues bueno, estas bandas se utilizan también para generar oclusiones parciales del flujo sanguíneo y de la oxigenación, y con esto nos lleve a generar ciertos efectos fisiológicos sobre las estructuras de trabajo, específicamente a nivel muscular, para generar una mejora en el trofismo y una mejora en la fuerza y potencia muscular. Esto nos ayuda a generar una mejor hipertrofia y aumentar el volumen muscular de nuestros pacientes. Pero bueno, ¿para qué sirve esta metodología? Como para qué me serviría a mi terapeuta físico el conocer una metodología en donde genero una oclusión, en donde bloqueo el riego sanguíneo, en donde bloqueo la oxigenación, si la mayoría de las veces tratamos de hacer lo contrario, hacer una mejor oxigenación, de trabajar una mejor vascularización y con esto tener una mejora en la recuperación a nivel muscular. Sonaría un poco contradictorio, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta técnica. El entrenamiento de fuerza orientado a aumentar la masa muscular se ha convertido en un objetivo muy común en los programas de entrenamiento, tanto en deportistas de alto rendimiento como en personas que realizan programas de actividad física con el objetivo de mejorar su salud o su calidad de vida. Y también se ha hecho muy popular el hecho del entrenamiento o del aumento de la fuerza y de la masa muscular, pues en las áreas de rehabilitación y de la fisioterapia. Bien, cuando nosotros trabajamos directamente en el área de fisioterapia deportiva, en el área de traumatología y ortopedia, siempre vamos a compartir pues como un mal en común, y pues vienen siendo las lesiones a nivel neuromiofaciales. Estas lesiones, dependiendo la gravedad con la cual se presente, pues nos puede llevar a muchas limitaciones con nuestros pacientes. Específicamente, pues bueno, en el área que yo manejo, que es el área deportiva, lesiones muy fuertes como fracturas, como desgarros musculares, lesiones tendinosas, muchas de las ocasiones llevan al paciente a ser retirado de las actividades deportivas para pues generar prácticamente pues una reparación ya sea quirúrgica, una reparación a nivel del área de fisioterapia, una reparación terapéutica, y pues esto nos puede conllevar con algunos problemas. Bien, lo que principalmente pues nos llega a preocupar en el paciente de alto rendimiento es que estos procesos de inmovilidad, estos procesos en los cuales el paciente sale de cancha, sale de actividad deportiva, no se puede ejercitar de manera normal, no puede llevar sus entrenamientos de manera cotidiana. Lo que más nos puede llegar a preocupar es la pérdida de musculatura. Bien, hasta hace algunos años se consideraba que la sarcopenia únicamente era una patología o una característica de salud de los adultos mayores. Bien, pero bueno, en el área deportiva nos llegamos a encontrar que pues esta disminución del trofismo, esta disminución en la hipotrofia del músculo, también nos puede llegar a desencadenar procesos de sarcopenia. Y pues bueno, como tal, el término de sarcopenia fue propuesto por el doctor Irving Rosenberg en 1989, perdón. Este proviene del griego sarc, carne, y penia, pérdida, y la sarcopenia hace referencia a una generalizada y progresiva pérdida de la masa muscular y de la fuerza que ocurre durante el envejecimiento. Bien, hasta hace algunos años se consideraba esta patología específicamente por un deterioro para los adultos mayores. Bien, pero nos llegamos a encontrar que también al llevar un estilo de vida sedentario,
con posibles riesgos de resultados adversos como la discapacidad física, mala calidad de vida y muerte, pues también esto puede atacar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Bien, entonces, principalmente cuando nosotros nos enfocamos en la recuperación de un paciente deportivo, nos preocupa mucho esta parte y es muy común que a nuestras clínicas, pues muy común que a nuestros servicios de rehabilitación nos llega el deportista con problemas de hipotrofia. Bien, el paciente ha perdido masa muscular, sobre todo, pues bueno, de la extremidad o de la zona afectada, pero pues bueno, la falta de movimiento, la falta de ejercicio provoca que la masa muscular se pierda en ambas extremidades o en varias zonas corporales por la falta de actividad física. Bien, pero pues bueno, la que nos preocupa como tal es evidentemente siempre pues la extremidad afectada. Y podemos identificar que pues el paciente nos llega y pues nos llega con una pierna más grande que la otra, y pues evidentemente el paciente lo nota, ¿no? Oye, es que estoy perdiendo masa muscular de un lado, siento más floja la pierna de un lado que del otro, aquí contraigo y no se marca el músculo. Y pues bueno, este es uno de los principales objetivos que nosotros en el área deportiva, cuando trabajamos a nivel de amateur, profesional o alto rendimiento, recuperar lo más rápidamente posible. Pero pues, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que pues sufrió una fractura, que sufrió una ruptura tendinosa, que sufrió una ruptura muscular, y queremos empezar con los procesos de fortalecimiento? Muchos de los errores que cometemos es empezar con procesos de fortalecimiento a nivel sarcométrico, a nivel de aumentar fibras musculares, y esto nos conlleva a que muchas de las ocasiones el paciente, por el estrés mecánico, no puede realizar ciertos movimientos, no se pueden aumentar los arcos de movilidad, se va perdiendo más tiempo y evidentemente se va generando más gasto a nivel monetario por la rehabilitación de los pacientes. Bien, generalmente el trabajo de fuerza va orientado hacia la hipertrofia muscular y se ha asociado con la utilización de altas cargas de trabajo. Normalmente, para generar una buena hipertrofia muscular se utilizan metodologías muy básicas, muy cotidianas de trabajar pues lo que viene siendo las resistencias altas. Bien, normalmente se trabaja entre el 75, 85, incluso hasta el 90% de las resistencias máximas. Y pues esto conlleva a que existan ciertos factores de estrés mecánico directamente sobre articulaciones, sobre tendones, y en muchas de las ocasiones podemos llegar a generar alguna lesión añadida por el esfuerzo de las cargas de trabajo. Actualmente se ha propuesto que el entrenamiento de fuerza con cargas que tan solo sean del 20% de 1RM realizadas en condiciones de restricción del flujo sanguíneo podrían provocar incrementos en los niveles de fuerza, masa muscular, similares a los observados al ejercitarse con cargas altas de trabajo. Bien, entonces las propuestas de trabajo que se tienen con esta metodología de BFR nos invitan a trabajar resistencias de entre el 20 y el 40% del 1RM y tener los mismos resultados que si trabajáramos con una resistencia del 70 al 90% de 1RM, pero con la característica de que no vamos a generar un estrés mecánico sobre las articulaciones y las estructuras vecinas que puedan llegar a dañarse en esta exigencia de trabajo en una primera etapa para la rehabilitación del paciente. Entonces, tenemos una metodología en la cual, pues, evidentemente sabemos que al nosotros perder masa muscular, nosotros al perder prácticamente, pues, el grosor de las fibras, prácticamente se va perdiendo masa muscular y pues se genera una pérdida de la fuerza y la potencia del músculo, lo cual pues nos va a generar desbalances a nivel muscular, lo cual puede llegar a generar en el paciente pues las famosas compensaciones, los famosos desequilibrios musculares, y esto aparte de que pues, nos puede llegar a ocasionar algunas otras alteraciones a nivel mecánico, a nivel biomecánico, pues bueno, lo que va a causar es que nos va a generar un retraso en el return to play.
el deportista va a tener más tiempo, va a tener que pasar más tiempo en la rehabilitación, en su recuperación, para lograr pues estos objetivos. Entonces, es primordial, como en todo el ejercicio terapéutico, hacer buenas prescripciones del ejercicio y hacer muy buena dosificación del mismo. Entonces, la invitación de esta metodología es trabajar cargas bajas, pero tener la misma respuesta de la musculatura para el crecimiento de la musculatura en una primera etapa. Bien, posteriormente podemos iniciar protocolos con el 20% de la carga, dependiendo cómo vaya avanzando el paciente. Esta metodología puede seguir siendo aplicada ya acompañada de un entrenamiento con cargas altas. Bien, se puede combinar cargas altas y las últimas sesiones se pueden utilizar metodología BFR para mejorar tanto el trofismo, ¿sí? Generar una hipertrofia, y de cierta forma esta metodología nos causa músculos más estéticos, nos generan músculos más redondeados con mayor volumen, y pues bueno, esto para el deportista también es como pues un incentivo, ¿no? Tener como músculos visualmente bien, ¿no? Bien marcados, bien diseñados, y pues esto es muy bueno para el paciente. Entonces, cuando nosotros revertimos todo este proceso, la recuperación del paciente es muchísimo más rápida y el regreso a la actividad física es muchísimo más veloz. Y por ende sabemos que el paciente deportivo es uno de los pacientes como más exigentes en el tema de regresar rápido a cancha, regresar rápido a su actividad deportiva, y sobre todo cuando son a nivel profesional, nivel elite, pues ya perciben ganancias económicas, y pues incluso a nivel club, a nivel centro deportivo, no le conviene que el deportista esté mucho tiempo en rehabilitación. Bien, entonces estaría generando pérdidas a nivel empresarial, por si así lo queremos ver. Bien, la metodología de BFR viene directamente de lo que viene siendo el método KATSU. El método KATSU es una técnica que se utiliza la restricción del flujo mediante cinchos o mediante brazaletes hidráulicos, como los que utilizamos en los baumanómetros. Bien, se dosifica la intensidad de la presión, que normalmente se utilizan presiones entre 120 hasta un máximo de 160, 170 milímetros de mercurio, para generar obstrucciones del flujo sanguíneo, bloquear ramificaciones arteriales gruesas, y con esto generar un bloqueo parcial. Bien, anteriormente se consideraba que la metodología KATSU hacía una oclusión completa, bien, pero pues bueno, esto nunca se ha podido llevar a cabo, porque pues nos podría generar lesiones considerables a nivel vascular, en lugar de tener buena respuesta. Bien, el entrenamiento oclusivo o método KATSU es una técnica que se desarrolló y se popularizó en Japón, y fue creada por el doctor Yoshiaki Sato. El doctor Yoshiaki es doctor en fisioterapia, y lo desarrolló hace aproximadamente 12 años. La metodología se basa en la restricción u oclusión del flujo sanguíneo, tanto de manera aferente como eferente, y esto se utiliza durante un ejercicio de baja intensidad. Bien, el doctor Sato, pues es el que tenemos en la imagen, 66 años de edad, está por cumplir 67, y pues bueno, vean la clase de musculatura que él tiene por el entrenamiento que hace con esta metodología. Bien, ya a mis 66 años me quisiera ver como él. Entonces, este trabajo que realizó el doctor Sato lo empezó a realizar porque tenía a su cargo un grupo de adultos mayores, los cuales trabajaba directamente para evitar que pues tuvieran pérdidas en la movilidad, que tuvieran pérdidas a nivel muscular,
precisamente temas de sarcopenia y que no se vieran limitados en su movilidad, en la restricción del movimiento. Pero se encontraba con esta problemática que pues el adulto mayor pues ya no le podía someter cargas altas porque evidentemente por problemas articulares, problemas a nivel de cartílago, problemas a nivel de osteoporosis, pues esto podría llegar a generar una lesión añadida. En lugar de beneficiarse con el ejercicio, podrían llegar a tener algún problema añadido con el movimiento y el estrés mecánico que podría llegar a causar en las articulaciones. Entonces, el doctor pues se puso a trabajar en esta metodología y vio resultados que directamente tenían prácticamente los mismos que si trabajara con cargas altas. Bien, una de las preocupaciones que se tiene en el trabajar con el adulto mayor y esta metodología son problemas vasculares, bien, problemas cardíacos. Hasta el momento el doctor Sato ha realizado cerca de 60 estudios en los cuales se enfoca directamente en alteraciones vasculares y hay un porcentaje del 0,01% de poder generar una alteración vascular o un problema cardíaco por este tipo de entrenamientos. Por eso él en la metodología especifica muy claramente que la restricción es una restricción parcial del flujo sanguíneo. Bien, con esto prácticamente no hace una oclusión completa y nos evitamos como este problema de poder generar una alteración vascular en el paciente. Bien, ahora es bien importante que pues todos y cada uno de los pacientes que se sometan a este tipo de metodologías evidentemente tengan que tener un chequeo para descartar algún tipo de problema vascular, algún tipo de trombosis, algún tipo de flebitis y que esto pueda ser una consecuente de poder desatar algún tipo de anomalía sobre el sistema vascular. Pero no directamente la metodología va a causar este tipo de problemas, sino que ya el paciente puede estar predispuesto a este tipo de patologías y la metodología puede desencadenar este problema. Por eso hay que trabajar de la mano siempre con un médico vascular, hacer buenos chequeos de los pacientes. En Estados Unidos y Japón, el terapeuta físico, el fisioterapeuta se ha enfocado, los que trabajan esta metodología se han enfocado en capacitarse en lo que viene siendo el manejo del ultrasonido Doppler para en los mismos chequeos de sus consultas. Antes de practicar estas metodologías, se hace un chequeo a nivel vascular con el ultrasonido Doppler y se identifica si hay algún problema, sobre todo de trombos en los pacientes, que pueda llegar a desencadenar algún problema. Bien, entonces esto es una formación constante para estar trabajando en favor del beneficio del paciente. Esta peculiar técnica se desarrolló originalmente pues, gracias a subsecuentes convenciones estatales adscritas a un plan para el incremento de la autonomía de los ancianos japoneses, como ya les mencionaba, y por lo tanto el entrenamiento oclusivo nace como un método novedoso y alternativo para poblaciones que no eran capaces de movilizar cargas altas de intensidad. Para restringir temporalmente el riego sanguíneo hacia la musculatura afectada se utilizan distintos medios, como por ejemplo se utilizan bandas elásticas, como lo es Mobility Floss. Se utilizan también cinchos de velcro, ¿sí? Se utilizan torniquetes neumáticos electrónicos o manuales en la parte proximal de la extremidad que se desea entrenar, lo cual induce a una situación de hipoxia local, siendo esta característica tan inconfundible lo que hace diferente al resto de los métodos o técnicas de entrenamiento neuromuscular. Bien, entonces, pues estas cinchillas o estos velcros, estas cintas que se utilizan, se colocan directamente en las ramificaciones arteriales de gran calibre. Normalmente se colocan a nivel axilar, a nivel de la altura del bíceps, y a nivel inguinal sobre la arteria femoral. Esto causa que directamente sobre arterias de grueso calibre se trabaje la oclusión
y se tengan mejores resultados. Bien, ¿cuáles son las características del trabajo? Bueno, el trabajo al momento de aplicar la obstrucción, normalmente el paciente va a referir hormigueo en la zona de trabajo, va a generar un aumento del volumen vascular en la zona que se está trabajando y directamente pues se va a generar una sensación de fatiga. Bien, hay que tener mucho cuidado si el paciente durante esta aplicación siente dolor. Bien, no es normal el hecho de sentir dolor punzante o dolor como muy agresivo sobre la extremidad. Esto nos estaría hablando probablemente de alguna alteración vascular principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo durante las aplicaciones para tener monitoreados a nuestros pacientes. La restricción del flujo sanguíneo u oclusión vascular es una maniobra que supone una disminución del aporte sanguíneo de nutrientes y del aclarado metabólico de la musculatura, porque son sometidas a tal esfuerzo que incrementan sustancialmente los efectos fisiológicos, especialmente a nivel metabólico, al contrario que el entrenamiento convencional, que incrementa fundamentalmente la carga o el estrés mecánico. Esta metodología, este trabajo, se encarga directamente de llevar a la musculatura por la disminución del aporte vascular y del aporte de oxígeno, llevarlo a niveles metabólicos, a lo que se le conoce como el famoso estrés metabólico. Bien, lo que se trabaja en el entrenamiento de hipertrofia convencional normalmente es estrés por sobrecarga y estrés mecánico. Bien, pero en la parte de la metodología de la restricción del flujo sanguíneo, llevamos a la musculatura a un estrés nutricional y a un estrés metabólico. Con esto prácticamente nosotros nos encargamos de llevar a la musculatura a disminuir las reservas energéticas que tiene el músculo a través del bloqueo de la vascularización y de la oxigenación y empezar a exigir al cuerpo para crear nuevos nutrientes. Bien, específicamente vamos a llevar a 3 estados principales metabólicos a nuestro cuerpo que pues prácticamente nos van a ayudar para la mejora del funcionamiento muscular. La hipertrofia, el primer entrenamiento que nosotros podemos llevar a cabo es un entrenamiento convencional que normalmente trabaja, como les mencionaba, sobre el estímulo por sobrecarga y el estímulo mecánico. Bien, el estímulo por sobrecarga, lo que vamos a trabajar son pocas repeticiones con mucho peso, que es lo que normalmente trabajamos en los gimnasios. Bien, llevamos al paciente, queremos generar mucha musculatura, pues bueno, le ponemos pocas repeticiones, 6, 8 repeticiones, pero con incluso un RM, 2 RMs para generar un aumento de la hipertrofia. Pero a nivel mecánico, ¿qué es lo que pasa? Que las articulaciones empiezan a estresarse, empiezan a tener daños. Y por eso es muy cotidiano que el paciente del gimnasio, pues después de cargas de trabajo muy excesivas, nos puede llegar a la clínica por problemas articulares o problemas a nivel tendinoso. Bien, cuando llevamos al paciente a un estímulo mecánico, a un estrés mecánico, pues lo que trabajamos es más lo que hacemos en el área de la fisioterapia, hacer muchas repeticiones, pero con poco peso. Bien, entonces hacemos contracciones eficientes del músculo y lo llevamos prácticamente a un estado de fatiga muscular. Bien, entonces el paciente empieza a fatigar, dice, ¿sabes qué? Pues ya como que el músculo no me responde y generamos contracciones eficientes. Pero el entrenamiento de esta forma no lo podemos hacer como de manera simultánea, debemos de darle periodos de descanso para que la musculatura vuelva a recobrar estados nutricionales. Ahí ya empezamos a fatigar al músculo y empezamos a provocar la generación de nuevos nutrientes para la musculatura. Y lo que trabajamos directamente con el PFR es el estímulo nutricional y el estímulo metabólico. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Agotar reservas energéticas y estimular la producción de nuevas sustancias. Bien, cuando nosotros llevamos a nuestro músculo a un estado de fatiga, es porque el músculo, por la contracción repetida, ha estado consumiendo mucho ATP, ha estado generando mucho movimiento, reservas de glucógeno, reservas de reservas metabólicas se empiezan a
a acabar y prácticamente empezamos a generar que nuestro cuerpo empiece a producir nuevas sustancias. Bien, estas sustancias principalmente es ácido láctico, óxido nítrico y se empiezan a producir hormonas de crecimiento. Bien, entonces cuando nosotros llegamos a un entrenamiento a nivel metabólico, los resultados son más efectivos con nuestros pacientes. Bien, también tenemos que saber y considerar en qué etapa vamos a utilizar el fortalecimiento a nivel sarcomérico o el fortalecimiento a nivel sarcoplásmico. Bien, el fortalecimiento a nivel sarcomérico directamente vamos a generar una hipertrofia sarcomérica, hace referencia al aumento de las proteínas contráctiles como son la actina y la miosina en el músculo, y ello implica que las fibras, las miofibrillas musculares aumenten de tamaño. Este tipo de entrenamiento sirve para aumentar básicamente el nivel de la fuerza y es muy recurrido en atletas de levantamiento de peso o de fuerza en general, ya que no da un aumento muscular exagerado. Y eso sí, no son tan estéticos como los sarcoplasmáticos. A diferencia del entrenamiento, la hipertrofia sarcoplasmática es la que se basa en el aumento del plasma muscular, otorgando un gran tamaño en menos peso que la sarcomérica y de forma más estética. Es la propia de atletas tipo fitness, culturistas y no implica un aumento de la fuerza. Bien, entonces a nivel de terapia, sí, yo considero que la hipertrofia sarcoplasmática es más eficiente en los procesos de recuperación en las primeras etapas de la rehabilitación, ¿bien? Porque generamos con poco peso, generamos con poca exigencia a nivel articular, tendinosa y ligamentosa, una recuperación de la hipertrofia más rápido, ¿bien? Y tenemos músculos de cierta forma más eficientes. Y esto puede conllevar a que en un momento muy corto podemos trasladar a nuestro paciente a una hipertrofia de tipo sarcomérica. Bien, entonces hay que saber identificar en qué etapa está nuestro paciente, hay que verificar cómo está el trofismo muscular de nuestro paciente y verificar si le conviene trabajar una hipertrofia plasmática o una hipertrofia sarcomérica. Bien, y con esto los procesos de rehabilitación van a ser más eficientes para la recuperación de nuestros pacientes. Bien, otro de los procesos con los cuales trabajamos pues prácticamente es la hipoxia, que es la disminución del flujo sanguíneo, así de como del aporte sanguíneo, perdón, del aporte de oxígeno específicamente, mediante la oclusión, bien, pero al generar esta oclusión, pues bueno, se disminuye el flujo sanguíneo y principalmente el aporte sanguíneo. Esto va a producir un descenso en la saturación de oxígeno, reduciendo la capacidad de producir fuerza y activar procesos metabólicos para empezar a producir mayor lactidicemia. Bien, entonces cuando nosotros llevamos a nuestra musculatura a disminuir el aporte de oxígeno, es más fácilmente que caigamos en un ejercicio de tipo anaeróbico y empecemos a producir mayor capacidad de sustancias de regeneración y de aportes nutricionales para nuestra musculatura. Específicamente vamos a llegar a la producción de ácido láctico. Bien, hasta hace algunos ayeres, pues bueno, conocíamos que pues el ácido láctico de cierta manera producía efectos adversos sobre la musculatura, que producía dolor después del entrenamiento, que pues normalmente el entrenador te decía, pues te duele el músculo porque es el ácido láctico que está acumulado, pero no, principalmente el dolor a nivel muscular después de un entrenamiento es por microrupturas fibrilares, sobre la musculatura y que pues se confunde que el ácido láctico es el que produce este dolor. Pero los nuevos estudios nos invitan a saber que pues el ácido láctico funciona como un medio nutricional para la musculatura cuando las reservas energéticas de glucógeno se eliminan. Entonces, el ácido láctico nos funciona como un nuevo combustible, ¿bien? Y cuando esta reserva de ácido láctico también se empieza a disminuir, entra directamente a trabajar la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico trabaja de dos funciones, de dos maneras sobre el cuerpo. Trabaja de manera vascular y trabaja a nivel de estimulación de la hormona del crecimiento.
Bien, hasta hace algunos años se creía que solamente se tenía una relación muy estrecha entre el ácido láctico y la aparición de las hormonas de crecimiento, pero las investigaciones nos han dado referencia a que primero se genera la producción de ácido láctico, posteriormente la producción de óxido nítrico y posteriormente la estimulación de pequeñas cantidades de hormona de crecimiento. Por ello, existe una relación muy estrecha en esta técnica de BFR para llevar al músculo a esta etapa de lactato, bien, a esa acidosis láctica, como la conocemos, para posteriormente, por entrenamiento repetido, por repeticiones continuas, llegar a la producción de óxido nítrico y a la estimulación de la producción de hormona de crecimiento. Bien, se genera en pocas cantidades y esto es lo que conlleva a una mejora del trofismo con la técnica de BFR. Bien, para lo cual nosotros, conociendo estas metodologías, podemos realizar diferentes protocolos de entrenamiento. Está el protocolo de entrenamiento con BFR, trabajar el 20% de un ORM, trabajar 60-70 repeticiones, distribuidas en 4 series de 15 repeticiones, ¿sí? Dependiendo el número de repeticiones que queramos hacer, lo vamos a dosificar. O la metodología clásica, trabajar con resistencias del 90% de un ORN, el entrenamiento convencional, mucho peso, pocas repeticiones, trabajar 40 repeticiones distribuidas en 4 series de 10 repeticiones. Bien, esto es lo que normalmente pues se nos ocurre en la parte del fortalecimiento, se nos ocurre en la parte del entrenamiento deportivo, pesas, bien, específicamente, y creamos músculos potentes, bien, pero al final de cuentas creamos músculos que no tienen muchas veces buena capacidad contráctil, solamente crean volumen, bien, entonces por el exceso de repeticiones. Y el protocolo que nosotros les proponemos para el trabajo de la metodología de BFR es el siguiente. Se tienen que realizar oclusiones mediante la aplicación de Mobility Flow Therapy en ramificaciones proximales de arterias de grueso calibre, y principalmente invitamos a la aplicación sobre arteria axilar y la arteria femoral, que son las arterias que principalmente pues, nos irrigan miembros superiores e inferiores, y con eso podemos trabajar toda la extremidad. También realizar oclusiones intermitentes con bandas de 1.3 milímetros, que vendría siendo la banda mediana, o podría ser una de 1.4, 1.5, una banda gruesa de espesor, dependiendo pues las bandas que nosotros tengamos, y con una tensión inicial y constante de entre el 70 y el 80% de tensión. Se invita a hacer primeramente, como en todo el ejercicio, a empezar de menos a más, aplicar tensiones del 70% e ir incrementando de acuerdo a la evolución del paciente y la tolerancia a la compresión. Hay muchos pacientes que no toleran mucho la compresión en las primeras sesiones y esto les causa como un poco de estrés emocional. Bien. También es importante cronometrar los periodos activos de trabajo para programar los periodos pasivos y no caer en la fatiga muscular. Bien, hay que trabajar proporcionalmente el periodo de trabajo con el periodo de descanso para que los periodos de trabajo no sean un factor que caiga sobre el tema de la fatiga muscular. Y la prescripción de la dosis del entrenamiento, lo que nosotros les invitamos a hacer es el siguiente protocolo. Existen diferentes protocolos de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo al deporte que practica, de acuerdo a la actividad física que realiza por semana y la capacidad de resistencia que tenga el paciente. Pero este protocolo es como uno de los protocolos generalizados que se utilizan en unas primeras etapas y con cualquier tipo de paciente, incluso que no sean deportivos. La frecuencia de entrenamiento es una sesión por día y se trabaja de 2 a 3 veces por semana. La recomendación es que se trabaje en periodos de descanso. Un día se aplique la sesión, el otro se descanse y el tercer día se vuelva a aplicar para darle tiempo al músculo de recuperarse y de tener pues una recuperación nutricional. La presión a nivel de la oclusión va a ser entre 100 y 240 milímetros de mercurio. También hay que dosificarla de acuerdo a la tolerancia del paciente.
o con Mobility aplicar una tensión del 70 al 80%, también iniciando con presiones bajas primero del 70% e irlos aumentando a un máximo del 80%. La intensidad de trabajo, se recomienda trabajar con intensidades de entre el 20 y el 40% de 1 RM. De igual forma, iniciar en etapas iniciales con un porcentaje del 20% e ir aumentando gradualmente. Y las repeticiones se proponen series de 15 a 30 repeticiones máximo, principalmente en todos los pacientes iniciales, hacer 15 sesiones, y en pacientes entrenados por más de 2 meses se puede llegar a un máximo de 30 repeticiones. Bien, cuando ustedes aplican este tipo de entrenamiento podrán ver que incluso el paciente deportivo de alto rendimiento o pacientes que realizan, no sé, gimnasio, pesas como muy cotidianamente, caen en un estado de fatiga muy rápido, bien, por la oclusión que se está realizando. Entonces es importante pues llevar la dosificación correcta e iniciar con cargas bajas, 15 repeticiones, hacer 4 series y estamos trabajando 60 repeticiones sobre nuestro paciente. El volumen, vamos a trabajar de 3 a 5 series al fallo muscular, 60 a 70 repeticiones por sesión aproximadamente, y vamos a utilizar una densidad de descanso entre 30 y 60 segundos entre cada serie. Bien, dependiendo la etapa en la cual estamos trabajando con el paciente. Y el tiempo total de sesión, pues, aproximadamente van a ser entre 10 a 15 minutos de trabajo de oclusión. Bien, ahí podemos ver algunas imágenes en las cuales se trabaja desde ejercicios con pesas, tipo gimnasio, o ejercicio de tipo más funcional. Entonces, esta metodología puedes trabajarla con cualquier tipo de entrenamiento, con cualquier tipo de modalidad, para el ejercicio, para la generación de fuerza sobre el músculo que queramos trabajar. No tiene como ninguna restricción. La seguridad del tratamiento, pues bueno, nosotros hemos leído las investigaciones del doctor Sato, en las cuales pues tiene muy pocas contraindicaciones, sobre todo, como les mencionaba al principio, hay que tener cuidado con las indicaciones de tipo vascular, llevar un buen chequeo con el médico vascular y no hay como ningún problema en producir algún trombo, ¿sí? Que es como lo que más frecuentemente me preguntan, oye, ¿algún tipo de problema a nivel vascular, desatar algún trombo? Siempre y cuando el paciente tenga un seguimiento médico, reunirse con los especialistas de este tema. Evidentemente, este es un tema de entrenamiento más vascular, entonces tendremos que tener más contacto con un médico vascular y resolver como estas dudas del paciente para que no tenga ningún problema con el entrenamiento. Bien, y al final, pues bueno, es algo en lo que en los últimos meses me he estado empapando mucho, he estado trabajando mucho. Conozco a varios fisioterapeutas que trabajamos en el ámbito deportivo y que pues nos estamos metiendo en este tema de la nutrición porque es un tema demasiado importante. Bien, con ello no quiero caer en desplazar el trabajo que hace el nutriólogo, ¿no? Claro que no, pero como en la parte de la farmacología, nosotros debemos de conocer los efectos que el fármaco causa en el paciente, tanto para el ejercicio como para su recuperación, y no tanto para prescribir medicamentos, ¿bien? Porque, bueno, no estamos capacitados para eso, pero los nuevos programas de rehabilitación de las escuelas me llevo grandes sorpresas en que el alumno ya lleva materias de farmacología y que pues es para verificar los resultados o los pros y los contras de que el paciente esté medicado con tal o cual medicamento. Bien, en el tema del control nutricional es lo mismo. El tema de la fisioterapia deportiva creo que va a dar un brinco para allá, va a dar un brinco hacia el tema de la nutrición, porque es súper importante que nosotros como terapeutas físicos llevemos también un control del aporte nutricional del paciente. Y lo hemos visto aquí en la clínica en los últimos meses que trabajamos con esta técnica de BFR, trabajamos con pacientes de alto rendimiento, físico-constructivistas,
y que vemos cómo cambia el deportista cuando tiene una buena alimentación, cuando tiene un buen aporte nutricional, cuando tiene una buena ingesta calórica, una buena ingesta de proteína, una buena ingesta de carbohidratos, y que no con esto implica que el paciente empiece a aumentar de peso, ¿bien? Es súper increíble ver cómo con todo el ejercicio que el paciente de alto rendimiento realiza en el día, las grandes cantidades de calorías que queman, y muchas de las ocasiones no se le da esa misma recuperación de alimentación durante el día. Entonces, llegamos a la sorpresa de que trabajamos temas de hipertrofia, trabajamos temas de fuerza muscular, de incremento de musculatura, y vemos que el paciente no aumenta la masa muscular, no aumenta la hipertrofia, y pues nos quedamos así de rayos, el tratamiento que le estamos dando no está funcionando, no estoy dosificando bien el ejercicio, no está haciendo bien las repeticiones, y no damos esa mirada a que el tema nutricional es el que no está controlado bien. Entonces, todo el tema de aporte nutricional se está dejando como de lado. Y en este tema de la restricción del flujo sanguíneo es algo súper importante, porque, como ya lo vimos, vamos a llevar a nuestro paciente a un estrés metabólico. Vamos a causar un esfuerzo muy, muy fuerte en el paciente a nivel metabólico, en el cual vamos a llevar al cuerpo incluso a producir su misma reserva energética. Y si al final del entrenamiento no logramos al menos darle el mismo aporte nutricional al deportista, o que el deportista no tenga una buena alimentación, los resultados no van a tener, no van a ser satisfactorios, ¿bien? Entonces, en el control nutricional sí es muy importante el poder llevar también de la mano con un nutriólogo deportivo, con un nutriólogo que nos pueda asesorar con los pacientes, para poder suplir esta demanda energética que el paciente tiene. Entonces, es un tema bastante importante el hecho de conocer pues todos estos puntos que al final, muchas ocasiones, nos causan ruido de por qué el paciente no está avanzando bien. Incluso en el tema de la fisioterapia normal, también es muy importante que el paciente tenga buenos aportes nutricionales, que pueda tener buena alimentación para tener una mejor recuperación, una recuperación más pronta de sus lesiones. Entonces, es invitarlos también a pues trabajar en equipo, trabajar con los expertos en estos temas, y si no, invitarlos como a formarnos como en esta parte. Ya hay varias maestrías en el extranjero que te hablan de fisioterapia y nutrición, ¿sí? Fisioterapia deportiva y nutrición. Y vuelvo a lo mismo, no es para nosotros ahora hacerlas de nutriólogos, sino para conocer los planes alimenticios y en qué momento del macro o el microentrenamiento podemos exigirle más a nuestro paciente. Bien, entonces, pues bueno, esta metodología pues es una metodología muy buena que pues nosotros estamos utilizando aquí en la clínica de Fisiosport. Tenemos alrededor de 15 pacientes trabajando, y pues estamos registrando todos los avances a nivel de todas sus métricas, para pues poder brindar en cierto momento resultados y poder hacer algunos estudios de investigación con esta metodología. Y pues bueno, Mobility Floss pues es la marca que pues ahorita nosotros estamos trabajando y estamos promoviendo en nuestras formaciones para este tipo de metodologías. Bien, entonces pues prácticamente la metodología es aplicar la banda de manera circular con tensión del 70% a nivel axilar o a nivel femoral, y después de esto empezar a hacer las repeticiones del trabajo. Una vez que se termina una serie, se genera un desbloqueo, se deja descansar entre 30 y 60 segundos al paciente, y posteriormente se vuelve a hacer otra oclusión. Entonces, lo que el protocolo, les mencionaba, el protocolo son 4 repeticiones de 15, perdón, 4 series de 15 repeticiones, y al final pues prácticamente está realizando 60 repeticiones el paciente. Y es increíble ver cómo los pacientes que trabajan mucho peso con esa serie están agotadísimos, ¿bien? Y esto nos llega a generar músculos más estéticos, y pues hay muchos pacientes que trabajan en el área de las pesas, y pues evidentemente por toda esta obstrucción del flujo sanguíneo empiezan a saltarse las venas. Entonces, al momento en que pues ellos trabajan con cargas altas de peso, pues a muchos de ellos les gusta esta parte, ¿no? El hecho de que el tema vascular se note también en la musculatura,
y pues esto es algo que nos han dicho los pacientes que trabajan con altas cargas, que les gusta como esa parte estética también que se crea con esta metodología. Bien, pues bueno, al final, pues quiero agradecerles, digo, es una charla como muy, muy corta de lo que nosotros hacemos con esta metodología. Me gustaría en otro momento poder presentar algunos de los resultados y algunos de los videos de entrenamiento que hacemos con nuestros pacientes, pero bueno, por los tiempos es muy complicado poder hacer como toda una serie de entrenamiento con los pacientes, pero pues quedó, como les decía, quedó a la orden para lo que ustedes, las dudas que ustedes tengan, lo que ustedes quieran comentarnos a través de nuestras redes sociales, nos podemos contactar y poder aclarar algunas dudas de esta metodología que pues está yendo cada vez más allá de, dando mejores resultados con los entrenamientos. Los alumnos que ya se formaron con nosotros en la certificación Mobility Flows, pues ya están algunos preguntando, algunos haciendo estas metodologías con sus pacientes y teniendo muy, muy buenos resultados. Entonces, pues bueno, una frase que les quiero dejar, sobre todo en este tema del entrenamiento, la parte deportiva, es que la constancia y la dedicación dan los mejores resultados. Así tengamos los mejores aparatos de entrenamiento, tengamos lo mejor en entrenamiento deportivo, pero si no hacemos una constancia y una dedicación del entrenamiento, pues los resultados no se van a dar. Bien, entonces, pues nuevamente agradecerle al comité organizador del primer congreso online del grupo Servicio por la invitación, por pues tomarse la molestia de invitarme, de hacernos partícipe de este proyecto. Estoy muy agradecido por eso y pues poder compartir con todos los colegas que se han presentado y los que faltan por presentarse el día de mañana. Y pues no me queda más que quedar a la orden de cada uno de ustedes para lo que tengan dudas, para lo que pueda yo apoyarles. Y si no lo sé, lo investigamos, nos ponemos a trabajar en esa parte. Bien, pues les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en el Facebook personal como fisioterapeuta Hugo Romero, el Facebook de Mobility Flows es el de la certificación, y en Instagram nos pueden encontrar como Mobility Flows, y en la página de Mobility Flows en Facebook normalmente subimos las fechas de las formaciones en cada una de las ciudades por temas de la contingencia. Las formaciones en este momento están detenidas, pero esperamos nuevamente arrancar por ahí del mes de julio, para ya pues asegurarnos de estar todos en buenas condiciones para trabajar. Entonces, pues les agradezco muchísimo el tiempo prestado y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan muy buena tarde.